La materia va a ser un poco de teoría y un poco práctica. Ahorita, justamente el tema que vamos a ver este día va a ser un poco de teoría, ¿verdad? Básicamente este día lo vamos a dedicar solo a teoría e introducción de la materia en sí, porque les voy a explicar un poquito de qué trata la materia. Sé que en el video les expliqué, ¿verdad?, cómo iba a ser la metodología, pero también tenemos que tener en cuenta, ¿verdad?, que vamos a trabajar mucho con patrimonio, con capital y con algunas cuentas de contingencia. Prácticamente la contabilidad 3 viene siendo también como un recordatorio de la contabilidad 1. Vamos a aprender nuevamente cómo utilizar las cuentas que vimos en la contabilidad 1. Vamos a tener vamos a recordar esas cuentas de resultado, ¿verdad? Deudor, acreedor, las cuentas de compras, cómo lo vamos a utilizar, la cuenta de ventas, cómo la vamos a utilizar. Pero en un inicio la materia nos establece las cuentas de patrimonio y algunos instrumentos financieros que, si bien es cierto, no vamos a profundizar en la contabilización de los mismos, vamos a ver un poquito, una introducción de cómo podemos o cómo vamos a contabilizar. Vamos a hacer un ejercicio nada más de lo que es la contabilización de las deudas convertibles, que también es parte de la NIF 22 que vamos a ver este día. Les voy a compartir mi pantalla porque vamos a iniciar en estos momentos específicamente ya lo que tiene que ver con la materia. Me dicen por favor si todos pueden ver mi pantalla o si hay algún problema. Yo sí la veo. ¿Pueden ver la presentación? ¿Ven la Sí se presentación? ve. Sí se ve. Sí, se puede ver. Bien. Bien. Esta presentación yo se las voy a subir también en la plataforma, ¿verdad? Si hay algún problema, porque a veces los videos pesan mucho, entonces sí es como necesario, ¿verdad? A veces convertirlos o guardarlos en otro formato. Entonces sí voy a ver la manera de o subirlo en la plataforma o o subirlo en Drive, ¿verdad? Compartirles una carpeta que es donde vamos a estar trabajando. Bien. ¿Qué vamos a ver este día? Este día vamos a ver la sección 22 de la NIF para PYME, ¿verdad? Esta NIF 22 tiene como objetivo, digamos, el darnos a conocer el pasivo y el patrimonio de una empresa. ¿Cómo lo podemos contabilizar o cómo lo vamos a diferenciar uno de otro? ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que el pasivo, por las diferentes características que posee, puede llegar a convertirse en patrimonio o viceversa. Y eso lo vamos a ver justamente este día. Bien, vamos con la siguiente. ¿Cuál es el alcance de esta NIF? Bien, esta NIF nos habla que el alcance de ella es establecer los principios para clasificar los instrumentos financieros como pasivos o como patrimonio. También que trata de la contabilización de los instrumentos de patrimonio emitidos por individuos u otras partes que actúan en capacidad de inversores. Ahora bien, ¿qué son para nosotros instrumentos financieros? ¿Tenemos alguna idea de lo que pueden ser instrumentos financieros? ¿No? Puede ser, ¿Así por alguna ejemplo, idea? los estados financieros. Forman parte de los estados financieros, pero Los libros que instrumentos utilizamos, financieros los libros y los los registros que registramos en utilizamos. libros. También los registramos, pero en este caso instrumento financiero lo podemos relacionar con estados financieros, pero forman parte de los estados financieros, no son en sí el estado financiero. Vamos a poner un concepto. Los instrumentos financieros son contratos monetarios que se dan entre dos partes.
En este caso puede ser un emisor y un receptor, ¿verdad? Aunque nos parezcan conceptos de comunicación, pero son contratos monetarios entre dos partes, ¿verdad? Con la que se puede operar, digamos, si se puede liquidar un activo. Son contratos, digamos, que nos dan a nosotros un derecho sobre algo, ¿verdad? A nosotros como personas naturales nos puede dar un derecho sobre algo y a una empresa una obligación para nosotros. Por eso es que decimos que los instrumentos financieros pueden generar un activo para el comprador y un pasivo para el vendedor. Porque para mí, si yo soy comprador de un instrumento financiero, llámesele activo, bono, divisa, ¿verdad? Esos son instrumentos financieros que se negocian en la bolsa de valores. Si yo compro ese instrumento financiero, a mí me genera un activo, es decir, que me genera un bien monetario. Y a la empresa a la que yo se lo compré, le genera un pasivo. ¿Por qué? Porque en un determinado periodo de tiempo esa empresa me tiene que reconocer monetariamente a mí el dinero que yo invertí comprando ese instrumento financiero. ¿Está claro el concepto o lo repito nuevamente? ¿Sí? Bueno, seguimos entonces. ¿Cuándo yo no voy a aplicar esta normativa? La norma me establece 4 aspectos bien esenciales. Primero me dice que no la debo aplicar cuando las participaciones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos. Es decir, que hay empresas, ¿verdad? Hay una empresa que es un conjunto de empresas, pudiéramos decir, pero entre ellas se dan este tipo de instrumentos financieros. Entre las mismas empresas que pertenecen a un conglomerado, se compran y venden acciones. Yo no voy a aplicar esta NIF o la contabilización de esos instrumentos financieros a esas acciones que se venden y compran entre las mismas empresas de un mismo grupo. ¿Cuándo no las voy a aplicar tampoco? Cuando hayan derechos y obligaciones de los empleadores derivados de planes de beneficios a empleados. Por ejemplo, la empresa Walmart, que da la posibilidad a sus empleados de poder comprar 1 o 2 acciones, ahí yo no voy a aplicar este tipo de contabilización. Los contratos por contraprestaciones contingentes y los instrumentos financieros derivados de transacciones de pago basadas en acciones a las que aplica la sección 26. La sección 26 prácticamente habla de la distribución de acciones viejas para convertirlas en acciones nuevas. Pero esta NIF 22 básicamente nos habla a nosotros que solamente vamos a tratar con esos instrumentos financieros que generan pasivos y que generan patrimonio para una empresa. Me voy a detener acá porque creo que hay alguien que quiere entrar a la reunión. Ahí. Bien. Sigo entonces. La norma me establece a mí cómo clasificar los instrumentos, ya sea como pasivo o patrimonio. Si recuerdan, nosotros en contabilidad 1 veíamos que los pasivos son aquellas obligaciones que tiene una empresa con terceras personas. Entonces, aquí la norma nos define pasivo de una forma más completa, ¿verdad? Primero nos define patrimonio. Bueno, nos dice que patrimonio es participación residual en los activos de una entidad, una vez deducidos todos sus pasivos. ¿Se recuerdan ustedes qué era qué es lo que nosotros podemos incluir en la parte de patrimonio en un estado financiero? Bueno, primero, ¿dónde aparece la cuenta patrimonio? ¿En qué estado financiero la podemos encontrar? En el balance general. En el balance general, exactamente. ¿Y qué cuentas o qué elementos conforman el patrimonio? El capital social. Capital social, ajá. Capital contable.
Capital La contable, reserva legal. reserva legal, exactamente. ¿Podemos poner utilidades ahí? Utilidades retenidas. Sí, Utilidades y Exactamente, pérdidas. utilidad. Así es. Entonces, si nos damos cuenta, ¿sí? ¿Entiendo? Bueno, exactamente todas las cuentas que sus compañeros han mencionado son las que nosotros podemos incluir en el patrimonio. Si nos damos cuenta, cuando hablamos de capital, capital y reservas, utilidades retenidas, utilidades por distribuir, utilidad o pérdida, comentaba un compañero, todas esas cuentas que pertenecen al patrimonio de una empresa es la participación residual en los activos. Pueden ser, en el capital nosotros podemos incluir dinero y podemos incluir especie, porque los inversionistas o los accionistas de una empresa pueden aportar capital a su empresa, pero no necesariamente va a ser dinero, sino que pueden ser bienes, ¿verdad? Pueden ser instalaciones, puede ser maquinaria. Entonces, todo lo que tiene que ver con el patrimonio, por eso nosotros lo vamos a asociar con participación residual de activos. El pasivo, no dejamos de lado la palabra obligación, ¿verdad? Sabemos que un pasivo siempre va a ser una obligación que la empresa va a tener, pero acá la norma nos dice que es una obligación presente, que surge a raíz de sucesos pasados y que para cancelarla, la entidad tiene que desprenderse de recursos, ¿verdad? Que incorporan beneficios. Quiere decir que para que yo pueda cancelar un pasivo, tengo que desprenderme en algún momento de algún activo. Y aquí tenemos la relación, ¿verdad? En que el activo circulante, o mejor dicho, el pasivo circulante o pasivo corriente, o pasivo a corto plazo, tenemos que tener la capacidad en activos corrientes para poder solventar o para poder cubrir el pasivo corriente, ¿verdad? Tenemos que estar prácticamente parejos, aunque nosotros visualicemos ahorita el estado, el balance general y digamos, bueno, no quiere decir que el activo corriente tiene que ser igual al pasivo corriente. No, hay una relación que ustedes en otra materia más adelante que se llama análisis e interpretación de estados financieros se van a dar cuenta de qué manera el activo circulante o activo corriente puede llegar a cubrir o puede llegar a solventar la necesidad del pasivo corriente. Y aquí tenemos quizás una información más amplia de cuáles son aquellos instrumentos que se pueden definir como pasivos, pero que se tienen que clasificar como patrimonio. Bien, quiero decirles que la norma es bien explícita en cuanto a aquellos puntos o aquellos instrumentos que nosotros podemos considerar como pasivos, pero que debemos de clasificar como patrimonio. Aquí solamente hay unos puntos esenciales. La norma 22 ya se la subí a la plataforma, la pueden leer. De hecho, les he puesto la indicación, ¿verdad? Que la lean antes o después de la clase que tenemos este día, porque vamos a hacer una actividad y va a ser necesario que veamos este video nuevamente, que leamos la norma, porque vamos a contestar unas preguntas. Así que si hay algo que yo no he incluido en la diapositiva, pero que lo he explicado, sí es bueno, ¿verdad? Que tomemos un poquito de notas, ya sea en su archivo de Word o a mano, ¿verdad? Y van a decir, ¿y por qué el no nos dijo antes? Mire, hubiéramos puesto atención desde el principio. Eso es lo importante de poner atención desde el principio, aunque no diga el docente qué tenemos que hacer. Pero no se preocupen, vamos a tener espacio, ¿verdad? Para que si tienen alguna duda, pues ahí me la discutimos acá y vamos a ¿cómo se llama? Aclarar esos puntos. Creo que también les dejé unas preguntas. Las vamos a ver al final, si nos da tiempo, ¿verdad? Porque la vamos a hacer la sesión de 40 minutos. Es lo reglamentado para nosotros. Pero bueno, no nos vamos a desviar ahorita del tema. Vamos a ver acá cuáles son aquellas características que debemos identificar para poder definir
o poder clasificar como patrimonio aquel pasivo que nosotros anteriormente lo habíamos definido como tal. Hay dos aspectos importantes. El primero, una opción de venta. ¿Qué nos dice la norma? Bueno, una opción de venta se puede clasificar como patrimonio si tiene las siguientes características. Ahora bien, me dirán ustedes, ¿pero qué es opción de venta? ¿O qué puedo optar para vender? ¿O es un instrumento financiero la opción de venta? Sí. Opción de venta, o mejor dicho, el concepto de opción, es un instrumento financiero que permite al empresario comprar determinada acción en una empresa. Si yo les pregunto, ¿qué es una opción? Es un instrumento financiero que da derecho a un empresario o da derecho a una persona a comprar una acción. Esa es la opción. Luego nos describe, ¿verdad? Cuando una opción de venta yo la puedo clasificar como patrimonio. Nos da 5 puntos esenciales. Primero, es que otorga el derecho a participar en los activos netos. Quiere decir que a mí esa opción me da el derecho de poder pedir o de solicitar mi participación en los activos de la empresa, cuando la empresa se liquide, ¿verdad? Hay empresas que cierran, entonces pues vienen y se distribuyen los activos, entonces a mí yo puedo poner como patrimonio esa opción cuando al momento de que una empresa se liquida, yo solicito o tengo el derecho a que me den una parte de los activos. Lo otro, número 2, es que el instrumento está dentro de los instrumentos que subordinan a la demás clase. Yo sé que esto está un poco enredado, pero dentro de los mismos instrumentos financieros hay categorías. Entonces, este apartado se refiere a que la opción que yo he comprado está sobre las demás opciones que tienen otros accionistas. ¿Qué quiere decir? Cuando la opción de venta prevalece sobre otras acciones o sobre otras opciones, yo tengo o puedo clasificarla como patrimonio. El tercer punto, todos los instrumentos financieros que están subordinados a las demás clases de instrumentos con características idénticas. Esto de los instrumentos financieros es un poco complejo. Pueden parecer iguales, pero no lo son. Yo les mencionaba, bueno, dentro de los instrumentos financieros están las acciones, los bonos, las divisas. Tenemos las opciones, ¿verdad? Que es el instrumento financiero que me da derecho a comprar una acción. Entonces, aunque todos me dan derecho sobre algo, tienen diferentes características y diferentes tratamientos cuando se adquieren. Entonces, allí tendríamos que identificar cuál opción o cuál instrumento financiero, me da derecho a más participación que las demás. Pero no se preocupen, ¿verdad? Que el ejercicio que vamos a realizar está relacionado con esta teoría, pero no está tan específico a esta descripción que nos da la norma. Por último, tenemos los flujos de efectivos totales esperados atribuibles al instrumento a lo largo de su vida y que se basan en los resultados. Aquí es cuál es el flujo de efectivo que la opción tiene. Recordemos que la opción, vuelvo a repetir, repito, ¿verdad? La opción a mí me da ese derecho de tener una participación dentro de la empresa. Entonces, aunque es un contrato, ¿verdad? Siempre va a estar en movimiento. Puede aumentar o puede disminuir dependiendo del valor que tenga en la bolsa, ¿verdad? En la bolsa de valores. Eso depende, o si ustedes se dan cuenta, a veces mencionan que las acciones han subido, las acciones han bajado. Cuando una empresa va bien, a veces las acciones suben porque las acciones bajan. Entonces, esas fluctuaciones que se dan, esas variaciones que se dan en el efectivo o en la cantidad que está plasmada en ese contrato, también me permite a mí determinar cuándo voy a clasificarlo como patrimonio. La segunda parte, digamos, o
la siguiente característica es que los instrumentos que imponen a la entidad una obligación de entregar a terceros una participación de los activos netos. ¿Qué quiere decir? Si ustedes se dan cuenta, prácticamente ambas características o ambas indicaciones están bien relacionadas, ¿verdad? Porque por un lado me mencionan una opción de venta y por el otro me dicen instrumentos. Si vamos a que la opción de venta o a que la opción es un instrumento financiero, prácticamente me está diciendo la norma que todas aquellas opciones o todos los instrumentos financieros que obligan a una empresa a entregar participación a terceros, yo lo voy a clasificar como un patrimonio. Si nos regresamos a las primeras diapositivas donde yo les explicaba lo que era un instrumento financiero, se recuerdan que yo les dije que este instrumento puede generar un activo al comprador y un pasivo al vendedor, ¿verdad? Entonces, ahí se puede clasificar diferente porque para uno va a ser patrimonio y para otro va a ser pasivo. Así que prácticamente esto es lo que la norma nos establece, que siempre y cuando yo tenga un instrumento financiero que me genere una obligación de pagar a una tercera persona o de entregar a una tercera persona una parte de mi activo, yo lo tengo que clasificar como patrimonio. ¿Hay alguna duda con respecto a esta clasificación? ¿O seguimos con la presentación? ¿No? Todo claro, todo. Ok. Creo que cuando veamos los ejercicios vamos a quedar un poquito más clarito. Porque sí, es un poquito diferente cuando lo vemos en teoría. Bien. Instrumentos que se clasifican como pasivo en lugar de patrimonio. Aquí es al revés. Allá vimos lo que se definía como pasivo y se clasificaba como patrimonio. Aquí es al revés. Lo que se clasifica como activo en lugar de patrimonio. ¿Cómo voy a identificar aquellos instrumentos yo que debo clasificar como pasivos? 4 aspectos importantes. Número 1, cuando se distribuyen activos netos al momento de liquidar la empresa y hay un importe máximo. Es decir, que cuando la empresa se liquida, yo tenía, ¿se recuerdan? El anterior me decía que yo lo voy a tener como pasivo, ¿verdad? Pues cuando yo lo voy a liquidar, que ya se da el momento de la liquidación de la empresa, yo lo voy a clasificar como pasivo, perdón, allá lo tenía como patrimonio, aquí lo voy a clasificar como pasivo porque ya lo voy a dar de hecho. Es decir, que ya voy a cumplir con esa distribución y además tengo un importe máximo. ¿Qué quiere decir? Bueno, cuando yo adquiero el instrumento financiero, en el contrato, me establecen cuál es el importe máximo al que yo tengo derecho de exigir cuando, o si en algún dado caso la empresa se liquida. Entonces, imagínense que mi acción vale $100 y esa acción me da derecho a mí que al momento que la empresa tenga una liquidación, cuando la empresa se liquide, solamente me pueden dar $80, además de mi acción. No quiere decir que, esto quiere decir que yo solo voy a tener derecho a que me regresen $180. El hecho de que mi acción valga $100 no quiere decir que por esos $100, cuando la empresa se liquide, me van a regresar los $100 de acción y $100 más de los activos netos. No, siempre se establece un importe máximo o digamos un importe de derecho para mí al momento de liquidar la empresa. Lo siguiente, que el instrumento como opción de venta, cuando se ejerce, se recibe participación proporcional de activo de acuerdo a la NIF. La NIF establece cómo medir el activo. El tercero, bueno, se los voy a decir así rápidamente. Si un instrumento obliga a realizar pagos al tenedor antes de la liquidación, es decir, que probablemente hay dividendos pendientes de pago. Y el cuarto, cuando la opción de venta se clasifica como patrimonio en una subsidiaria. Esta parte de acá, cuando clasificamos pasivos en lugar de patrimonio,
lo vamos a ver en el anexo de la NIF 22. Ese anexo yo se los voy a subir este día para que vean más o menos cómo vamos a hacer el ejercicio, cómo lo vamos a ir desarrollando a la próxima clase sincrónica, que la tengo calendarizada para el 28 de julio. Ese día vamos a hacer un ejercicio. Si nos da tiempo, vamos a hacer 2. Voy a hacer un video también explicando paso a paso otro ejercicio para que tengamos por lo menos de 2 a 3 ejemplos antes de realizar la siguiente actividad. Ya les voy a presentar también el calendario. Otra cosa que también hay que considerar es cuando las aportaciones de los socios de cooperativas y similares son patrimonio. ¿Cuándo lo vamos a considerar como patrimonio esas aportaciones? Primero, cuando la entidad tiene derecho incondicional para rechazar el rescate de las aportaciones de los socios. Es decir, que la empresa puede tener derecho o no de aceptar o no la participación o las aportaciones de esos accionistas dentro de su patrimonio. Y lo otro es que el rescate está incondicionalmente prohibido por la ley local. ¿Qué quiere decir? Que tal vez aquí en El Salvador la ley impide que esas aportaciones de terceras personas se tomen en cuenta como patrimonio de la cooperativa en este caso. Bien, tenemos la emisión inicial de acciones u otros instrumentos de patrimonio. Aquí lo vamos a hacer así rápidamente porque me interesa que veamos otro aspecto acá. Primero, ¿cómo se van a emitir esas o cómo se hace esa emisión inicial de acciones? La entidad las reconocerá y la identificará o la separará de otros instrumentos de patrimonio. Cuando se emitan instrumentos por otra parte que esté obligada a proporcionar efectivo. Lo otro es que los va a medir, estos instrumentos de patrimonio los va a medir a valor razonable. Es decir, que puede tomar en cuenta cuál es el monto o cuál es el precio que estos instrumentos de patrimonio tienen en otra empresa. No quiere decir que vayamos a preguntar, ¿verdad? O que una empresa le vaya a preguntar a la otra, ¿cuánto valen tus instrumentos de patrimonio o tus instrumentos financieros? A veces las mismas empresas publican en las bolsas de valores cuánto valen o a cuánto venden los instrumentos financieros. Entonces, digamos que no es como muy difícil el saber el precio de los instrumentos financieros de otras empresas. Puede emitirlos de esa manera. Y por último, que puede contabilizar los costos como una deducción de patrimonio neto de cualquier beneficio fiscal relacionado. A veces, algunos países dan un beneficio fiscal a las empresas por su patrimonio. Puede ser una exención de impuestos, en el caso puede ser como una reserva legal, ¿verdad? Algo que nos permite tener como un límite al cual la empresa puede tener para pagar impuestos, en fin, así como el techo del seguro, creo que todavía se maneja ese concepto, pero un monto máximo a eso se refiere esta sección. La capitalización de la ganancia, bueno, en este caso se refiere a la entrega de nuevas acciones a los accionistas en proporción a sus acciones antiguas. Bueno, acá quiere decir que las acciones, y ahí me comí una S, perdón, pero aquí se refiere a que si yo soy un accionista y tengo cierto número de acciones, ¿verdad? Y la empresa me quiere otorgar más, esta lo hace por medio de la entrega de nuevas acciones similares a las que ya tenía. Es decir, que cuando yo quiero o cuando una empresa quiere capitalizar las ganancias o dividir acciones, lo que va a hacer es que si yo tengo 100 acciones viejas y vamos a incrementar capital por medio de emitir nuevas acciones, yo tengo el derecho a comprar el mismo número de acciones como límite de las que ya tengo. Es decir, yo tengo 100 acciones, la empresa me quiere vender o me quiere dar nuevas acciones, yo puedo comprar hasta el mismo número de acciones que tengo.
Luego tenemos las acciones propias de cartera, ¿verdad? Que son instrumentos de patrimonio que se emiten posteriormente a que sean readquiridos por la empresa. Quiere decir que probablemente la empresa vendió acciones a una persona ajena, ¿verdad? O inversionista externo, porque a veces entre los mismos socios se pueden comprar acciones. Pero en este caso, la empresa lo que hace es que ha vendido acciones a un inversionista externo, entonces puede recomprarle esas acciones y deducirlas del patrimonio en valor razonable, ¿verdad? Quiere decir que, bueno, yo las voy a comprar, las voy a readquirir y las voy a contabilizar con valor razonable. Por último, ¿cómo van a ser las distribuciones a los propietarios? Bueno, se van a dar dos situaciones. Una es que la entidad reducirá el patrimonio, el importe de las distribuciones a los propietarios de cualquier beneficio. Y lo otro es que una entidad distribuirá los activos que no son efectivos como dividendo a los propietarios. En el primer punto, ¿qué es lo que, o como de qué manera se pueden distribuir los instrumentos de patrimonio a los propietarios? En este caso, lo que va a hacer la entidad es que va a reducir su patrimonio, ¿verdad? Va a disminuir el patrimonio para entregar a los propietarios esos montos que deben de ser asignados a cada uno. Es decir, que dependiendo del derecho que yo tengo sobre el patrimonio de una empresa, al momento de distribuirlo, ese porcentaje es el que me corresponde a mí como propietario. Lo pongo con un ejemplo más claro. Si yo compro 100 acciones, sigo con el mismo ejemplo, yo compro 100 acciones que me dan derecho a $100,000, al momento de distribuir el patrimonio, tienen que asignarme a mí el monto de las acciones que compré, que es de $100,000. A eso se refiere el primer punto. El segundo punto es que la entidad va a distribuir los activos que no son efectivos como dividendo a los propietarios. Esto quiere decir que al momento de distribuir patrimonio, no necesariamente me van a dar a mí los $100,000 en efectivo. En el primer caso, sí. Los $100,000 se reducen del patrimonio y me los entregan a mí en efectivo. Me dan el dinero o me dan instrumentos financieros. En el caso 2, no. Para este caso, cuando se distribuye instrumento financiero a los propietarios, no me van a dar $100,000 en efectivo. Me van a dar $100,000 en activos. Puede ser mobiliario y equipo, puede ser equipo de transporte, puede ser maquinaria, pueden ser instalaciones, pero siempre me van a reconocer los $100,000 a los que yo tengo derecho. ¿Hay alguna duda hasta acá? Que ya casi vamos a terminar. ¿No? Si no tenemos dudas, ahí les dejo la carita sonriente de gracias. Y vamos a regresar acá. Bien, ¿no tenemos dudas con respecto a esto? De todas maneras, la presentación y el video se los voy a subir a la plataforma para que lo puedan ver las veces que ustedes necesiten verlo. ¿No hay dudas? Si no tenemos micrófono, aunque sea con mensajito, ¿verdad? Me pueden escribir que no. Estamos bien. Bueno, muchas gracias. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bien, les quiero mostrar este calendario. No sé si lo pueden observar. ¿Sí se ve? Sí, licenciado. Sí, licenciada. Bueno, aquí tengo el mes de julio y agosto. Septiembre todavía me falta. ¿Qué vamos a hacer en julio? Bueno, si se dan cuenta, aquí el 25 tengo una actividad 1
¿verdad? Que vale 15%. No se preocupen, ya van a ver cómo es la actividad. Bueno, esta semana vimos, bueno, la semana pasada la presentación del video. Este sábado tenía que haberles subido la información, pero tuve problemas, como les comentaba, se la subí ayer en la noche o ahora en la mañana, ya no recuerdo. Pero es lo que tenemos en la plataforma. Quiero ver aquí. Bueno, me sacó. Bueno, lo que necesito es que vean acá, ¿verdad? Aquí está que leyéramos este documento. Y pues lo que vimos ahora es la presentación de esa NIF 22. ¿Qué vamos a hacer para el sábado? El sábado vamos a hacer esta actividad. Vale 15%. De acuerdo a lo que vimos en esta clase, vamos a contestar estas 6 preguntas, ¿verdad? Si no lo encontramos en la presentación, lo podemos encontrar en el documento que está en la plataforma, que es este de acá, que es la sección 22 completa, ¿verdad? Ahí vamos a encontrar las respuestas de estas preguntas. Luego, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a leer el documento y me van a elaborar un glosario con las palabras las nuevas palabras, ¿verdad? Si no entendimos lo que era instrumento financiero, bueno, buscamos un concepto de instrumento financiero. Si en la NIF hay una parte donde nos menciona de bonos, nos menciona acciones y no sabemos cuál es el significado de esas palabras, lo buscamos y lo ponemos en el glosario. Quiero 15 palabras por lo menos, ¿verdad? Tienen que ser palabras que se encuentren en el documento, por favor, ¿verdad? No porque, ay, a mi balance general me gusta, se la voy a poner a la licenciada. No, tienen que ser palabras que estén en el documento, por favor. Que no sean definiciones muy largas. Yo sé, y creo que ya en ocasiones anteriores se los he dicho, que hay que leer lo que ponemos, ¿verdad? Que no sean muy largas, que no sean párrafos o que sea una página completa del concepto, no, que sean definiciones claras y concisas, tampoco una línea, ¿verdad? Y por favor, lean, que porque lo que dice en España es bonito y se entiende más, sí, pero lean, no me vayan a poner así como los textos de allá de España que hablan raro, describen rara las palabras, ¿verdad? Las mencionan diferentes. Entonces, sí, por favor, ¿verdad? Leamos lo que vamos a poner. 15 palabras en orden alfabético, por favor. Puede ser, ¿verdad? Puede ser, no digo que no, que entre ustedes coincidan palabras, ¿verdad? Pero no van a ser las mismas. Así que digamos que las 15 que tiene una compañera resulta que son exactamente las mismas que tiene la otra. Y bueno, al menos ustedes, creo que la gran mayoría estuvieron en contabilidad 2 conmigo. Habían parciales exactamente iguales, que lo único que le habían cambiado era el color de la celda y de las tablas. Entonces aquí no vayan a hacer lo mismo. Sé que ustedes no han sido porque ya me puedo sus nombres, ya sé quiénes son, ya los identifico y sé que no fueron sus documentos. Pero por favor, hay que tener cuidado en eso. No que no sean las mismas palabras. Si es posible, no les quiero decir que se compartan el documento, ¿verdad? Para decir, miren, busqué o van a buscar, qué sé yo, ¿cuántos son 15 por 22? Se me olvida, 15 por 24, no sé, vayan a hacer 300 palabras o 200 palabras y se las van a dividir entre todos ustedes, ¿verdad? No, pero sí, por favor, busquen bien las palabras, no se copien, ¿verdad? O no les cambien formato o se vayan a pasar el documento, por favor, no. Ahí les digo que las palabras pueden coincidir, pero eviten pasarse copia y cambiar formato, ¿verdad? Y les digo, creo que esta indicación está de más, que cualquier señal de copia, documentos o definiciones, se le va a restar un punto de su nota, sí se le va a restar, ¿verdad? ¿Qué voy a calificar? En el caso del glosario, creatividad. Si usted lo quiere hacer ustedes son personas muy creativas,
Si quieren hacerlo en una tablita bonita, háganlo en una tabla. Si lo quieren hacer en otro formato, háganlo en otro formato, ¿verdad? No hay ningún problema. Voy a calificar eso. Y las referencias, ¿a qué me refiero? Bueno, hay que ver de dónde viene el concepto, ¿verdad? Si usted lo sacó de la NIF, puede poner glosario ANIF para pymes. Si usted lo encontró en monografías.com, ¿verdad? Creo que lo va a redireccionar a otra parte, monografías.com. Póngale ahí monografías.com, pleca trabajo de tal persona. Si es de Wikipedia, también ahí póngale Wikipedia, tal y tal cosa. Yo necesito saber de dónde sacó usted el concepto. Esto en cuanto a la actividad. ¿Hay alguna duda con respecto a esto? ¿O estamos bien? Ah, la fecha de entrega, el sábado, ¿verdad? Pueden ocupar el día sábado, la clase del día sábado para trabajar en esto. Y la hora de entrega es a las 6 p.m., que en teoría es cuando finaliza nuestra clase los días sábados, ¿verdad? 5:30 creo que es los sábados que finaliza la clase, entonces yo he dado tiempo hasta las 6 de la tarde, ¿verdad? Esta es la primera actividad sencilla, ¿verdad? Prácticamente es que leamos la NIF y que contestemos las preguntas y que hagamos el glosario, nada más, 15%. ¿Hay alguna duda? ¿Ese documento lo va a subir, licenciada? Sí, lo voy a subir a la plataforma. Ahí les voy a dejar las indicaciones. El correo ya saben cuál es, ¿verdad? Pero igual lo voy a poner nuevamente para que me lo envíen ahí. Va, está bien. ¿Verdad? Eso sería en cuanto a esta actividad. Bien, ¿qué nos indica nuestro calendario? Este se lo voy a subir también para que vean más o menos cómo tengo ya estos 2 meses. Vamos a tener vacaciones del 3 al 8 de agosto. Y el parcial creo que va a ser el 1 de septiembre. ¿Verdad? Creo que es el 1 de septiembre. Pero ahorita todavía estamos sujetos a las disposiciones de la U, ¿verdad? Para ver qué día es el que nos va a corresponder hacer nuestro parcial. La siguiente semana, bueno, me van a entregar la actividad sábado. La siguiente semana vamos a ver el apéndice de la sección 22, que es este de acá, que es cómo contabilizar deuda convertible por parte del emisor. No se lo voy a subir ahora, lo voy a subir el día sábado. Voy a hacer un video explicando un ejercicio para que el día martes de la otra semana tengamos una idea de cómo lo vamos a resolver. Este ejercicio es bien interesante porque vamos a utilizar Excel, ¿verdad? Vamos a utilizar Excel, vamos a ver qué fórmulas, cómo vamos a calcular cada cosa. Voy a dejar un ejercicio, bueno, ya les explicaba en medio de la presentación, y un video adicional explicando un ejercicio, porque el día 1 de agosto me van a entregar una actividad parecida. Es el único ejercicio que vamos a ver antes de las vacaciones. De ahí nuevamente volvemos con un poco de teoría y hasta el segundo periodo que vamos a ver las cuentas de resultado y cómo las vamos a contabilizar, ¿verdad? Por el momento sí, digamos que este día que vamos a hacer el ejercicio, sí necesito que participemos y que estemos pendientes de cómo vamos a hacer el ejercicio, por favor. ¿Alguna duda con respecto a lo que hemos visto hasta ahora? ¿No? Buenas tardes o buenas noches, no, ya no me fijé bien la hora. Una duda, digamos que por cosas de la vida, mientras leo el documento, tengo una duda, le puedo escribir a su correo.
Sí, claro, no hay ningún problema. Si ustedes tienen alguna duda, ya saben cuáles son los medios que se pueden comunicar conmigo. Pueden mandarme un WhatsApp o pueden escribirme un correo electrónico y yo con gusto les solvento la duda. Gracias. Bueno, de nada. Bien, si no tenemos más dudas, voy a detener la grabación aquí y se las voy a